La resurrección de los justos, clase número 3. Esto es extraído directamente de el ministerio Hatikva que dirige nuestro rabí Joseph Good. Yo simplemente lo que estoy haciendo es una adaptación. Recapitulando, podemos entender que en el antiguo concepto judío de la resurrección de los muertos tomaría lugar un evento conocido como la final trompeta, el final shofar, y que este día no es otro que sino Rosh Hashanah, el día del sonido del shofar, la proclamación del reino mesiánico. ¿De dónde específicamente la frase última trompeta se establece? Bien, en el judaísmo y su liturgia existen tres muy reconocidos momentos en los cuales se suenan los shofarim o los cuernos. Ellos son el primer shofar, último shofar y el gran shofar. Los shofarim o las trompetas, estos shofarim no deben ser confundidos con las trompetas de plata que se mencionan en Bamidbar capítulo 10. De acuerdo a la tradición judía, el primer shofar, como el último shofar, fueron parte del carnero en particular, algo que mencioné ayer en la parashá, en Roca Eterna. El carnero tenía atorados sus cuernos en un matorral sobre el monte Moría, y cuando Abraham está por ofrecer a su hijo Yitzhak, y luego de ofrecerlo como ofrenda quemada, este carnero vino a ser sustituto de Isaac, así como el Rabbi Yeshua vino a ser sustituto nuestro. En la obra rabínica del nombre Pirkei del Rabí Eliezer o Eliazar, el Pirkei del Rabí Eliezer, yo recomiendo siempre ese libro, un libro ético, un libro donde también vamos a encontrar información que tiene que ver con la escatología. Se habla que el cuerno izquierdo, el shofar, y me disculpan estos errores que estoy viendo acá, no me había dado cuenta, todo esto es un dictado que yo estoy haciendo y se cuelan, parece, palabritas, pero luego lo editamos. Este cuerno izquierdo se escuchó en el monte Sinaí. Ese fue el shofar o el sonido de bocina en algunas traducciones que dice que iba subiendo, iba poniéndose más fuerte. El cuerno derecho, último shofar, la última trompeta, la final trompeta, será sonada cuando se anuncie la venida de Mashiach. Y enseguida, una interesante pregunta hecha por el rabino de Jaye. Y dice, ¿no fue quemado el carnero junto con sus cuernos, cuero y carne? ¿Cómo es que este carnero es que proviene el shofar que sonó en el monte Sinaí? Y la respuesta, como mencioné ayer también, es que el Eterno creó un sustituto al carnero entre las cenizas. Esto es bien interesante porque estamos viendo el principio de la resurrección con una historia que nosotros sabemos que no se llevó a cabo, pero dentro de el judaísmo, dentro de las mentes midráshicas, de las conexiones que se pueden hacer, de todas las alegorías, siempre están buscando diferentes tipos de escenarios que traten de explicar qué es lo que uno está leyendo en el texto. El shofar hagadol, el sonido del shofar grande, por su parte, como le explicamos anteriormente, es el shofar que suena en la conclusión del servicio de Yom Kippur. Está marcando también el inicio de lo que es el Yobel o el jubileo, lo cual nos enseña también acerca de la reunión de los exiliados. Esa reunión de los exiliados que se habla también en Mateo 24 por nuestro Santo Maestro Yeshua, que aparentemente tiene una contradicción con las palabras del rabino Shaul de Tarso, a no ser que uno pueda identificar el idioma donde uno está apuntando claramente a Rosh Hashanah y el otro está apuntando a Yom Kippur. Es donde se junta el restante de todos los dispersos de Israel. Esto nosotros podemos también conectarnos con Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 está el dragón, está la mujer. La mujer se le da las alas de águila, esta vuela al desierto, a diferentes puntos en el desierto para ser sustentada allí, para ser escondida allí. Esto lo mencioné hace como un mes atrás. Y entonces el dragón se enfurece porque no le puede hacer nada a la mujer. Estamos hablando ahora de la casa de Judá.
Esa es la mujer en esta historia de Apocalipsis capítulo 12. Se molesta tanto que no puede hacerle daño, que emprende entonces toda su guerra en contra de la descendencia de la mujer, que el texto dice que se encuentra en los 4 puntos de la tierra, tienen el testimonio de nuestro santo maestro Yeshua y guardan la Torah, guardan los mandamientos. ¿Quiénes son estas personas que están allí? Que en ese momento el falso Mesías, con todo su sistema, comienza a hacer la guerra y les gana. Voy a abrir un paréntesis aquí. ¿Cómo le puede ganar? ¿Por qué no van a ser librados? ¿Y quiénes son ellos que están pasando por todo ese momento tan difícil? Para que lo pongamos en contexto, ya en ese momento, los justos que estaban anotados en el libro de la vida fueron sacados de la escena y fueron sacados, como mencioné al principio, no porque el Eterno es injusto ni nada por el estilo, sino porque estos son los testigos de la coronación del rey y estos son los que van a tener esa parte en la boda. La boda que va a estar, como dije, en un periodo de 7, un ciclo de 7. Vuelvo y recalco, no sé, el mismo maestro Joseph Good sabe si son 7 días, 7 semanas, 7 meses o 7 años. Pareciera ser que fueran 7 años por lo que uno encuentra y lee en Daniel capítulo 7. Ahora bien, esos que están allí en el momento del recogimiento no estaban anotados en el libro de la vida, estaban anotados en el libro de los indecisos. Al estar anotados en el libro de los indecisos, ahora tienen que definirse si van a ir a ser anotados en el libro de los Rashaim o de los malvados, o si van a pasar al libro de la vida, porque al final del tiempo el libro de los indecisos ya no va a estar, solamente el libro de los justos y los libros de los malvados. Entonces, ya esa audiencia que nosotros notamos en Apocalipsis capítulo 12 son aquellos que han sido anotados en el libro de la vida, que se dieron cuenta de lo que decía la Torah era verdadero, de que sus vidas no estaban todavía muy alineadas a lo que decía la Torah, no vivían una vida, vamos a decir, definida a los caminos de Hashem. Entonces, ahora tuvieron que pasar todo este terrible momento, terrible proceso, donde van a ser purificados, sí. El problema es que estos van a ser derrotados, dicho de otra forma, por lo que es el falso Mesías. Van a tener que pagar con su vida. Y en este caso, tendríamos que discutir el punto de que ¿por qué Hashem no los salvó? ¿Por qué Hashem simplemente los dejó? Hay algo que retiene, y eso nosotros lo podemos leer en Daniel capítulo 12. Algo que retiene que todavía no se manifieste el falso Mesías. Esto tiene que ver con lo que nosotros habíamos hablado hace como 2 clases atrás. Y estamos hablando de la Cajal de Israel, de la congregación de Israel Kasher, la auténtica. Los que se aferran a la Torah, los que viven todos los días buscando hacer la voluntad del Todopoderoso, los que no están en 2 aguas. Todas estas personas hacen que haya un alto todavía de las fuerzas del falso Mesías que vayan a aparecer, a manifestarse. Entonces, uno como recipiente de la chispa divina, uno como lo que estamos impregnados de, vuelvo y digo, de la presencia del Todopoderoso, hace una gran diferencia en el mundo donde estamos viviendo. El mal no puede tomar control absoluto porque hay algo que lo detiene. Y ese algo que lo detiene es esa Cajal de Israel, esa congregación de Israel. Vuelvo y recalco quiénes son parte de esta congregación de Israel. Están por todo el planeta. Vuelvo y repito, son los que siguen la Torah. Son los que viven día tras día buscando hacer la voluntad del Todopoderoso, tanto de la casa de Judá como de todos los que están en el exilio y de los que han sido injertados
y están todos los días buscando hacer la voluntad de Hashem. Entonces, estas personas básicamente ponen un freno para que ese falso Mesías todavía no venga a la escena. Tan pronto estas personas sean removidas, y vamos a examinar ya mismo los términos donde se habla de que son removidos y cómo hay una mala definición que se ha enseñado, y obviamente con una sola mala palabra mal traducida, el contexto de todo el verso cambia. Cuando ellos son removidos, entonces se comienza a manifestar plenamente este falso Mesías, y aquí es donde comienzan las cosas a agravarse, todo lo que es la persecución más fuerte. No estamos hablando que en este momento no va a haber una persecución. Sí, todo va a ir escalonándose, va a ir aumentando el tono hasta que llegue este momento. Entonces, sigo aquí la lectura. Notemos que existe una diferencia entre la llamada final trompeta de Rosh Hashanah, el sonido de lo cual los muertos resucitan y los justos vivos son llevados, y su relación a la llamada shofar Hagadol, o el shofar más grande, que suena en Yom Kippur, donde los creyentes durante los dolores de parto del Mesías son reunidos de los 4 rincones de la tierra. Primera de Corintios 15, 50 al 57. Aquí comenzamos los versos más comunes que hablan de todo este evento. Estos son algunos controversiales, pero vamos a analizar qué es lo que está diciendo el rabino Shaul. Vuelvo a recapitular lo que había tocado en la clase anterior. Rab Shaul, el rabino Shaul de Tarso, Pablo, fariseo, no es cristiano ni nada por el estilo. Esta persona está trayendo lo que ya se conoce en medio de los círculos estudiosos de la Torá, desde el tiempo que él está y lo que viene recibiéndose desde la antigüedad, de donde él está sacando y presentando la idea de la resurrección de los muertos. Bueno, ya esto viene corriendo, habíamos mencionado a Job, habíamos mencionado también a Isaías. ¿Cómo entiende el pueblo que se va a dar todo este evento? El sidur que nosotros utilizamos, el Koren Shalem, hay una de las primeras páginas después del Adon Olam, se llama el Ibdal, si no me falla la memoria, y el Ibdal habla también de la resurrección de los muertos. Es uno de los temas predominantes dentro de la mentalidad farisea, la resurrección de los muertos, lo cual los saduceos no entendían de que esto no iba a ser así. Bien, los versículos que estamos hablando ahora, Primera de Corintios 15, versos 50 y 57. En estos versículos no solamente nos establece que la resurrección de los muertos toma lugar en Rosh Hashanah, sino que también nos clarifica que los justos, los sadikim en hebreo, serán llevados también con ellos. El rabino Shaul de Tarso escribe acerca de esto para darle apoyo a los creyentes en Tesalónica. Bien, y les leo. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá el Eterno con él a los que durmieron en Yeshua. Por lo cual os decimos esto en palabras del Eterno, que nosotros que vivimos, que quedamos hasta la venida del Mesías, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Mesías, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta del Eterno, esa trompeta del Eterno tiene que ver directamente con la ceremonia de Yom Teruah, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero, luego nosotros, los que vivamos o vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Mesías en el aire, y así estaremos siempre con el Mesías. Por lo tanto, consuélense los unos a los otros en estas palabras. ¿Qué está diciendo Rab Shaul? Tomen ánimo, porque nosotros, si permanecemos fiel ante Hashem, fiel a las enseñanzas también de Mashiach,
sin comprometerla, mi hermano. Esto es bien importante, sin comprometerla. Le digo esto porque veo que hay personas que sí están comprometiendo la Torah de Hashem. Personas, estoy hablando de personas que están en posiciones de liderazgo, personas que están enseñando, comprometiendo todas estas verdades. Y con esto no se juega. Con esto hay que tener mucho cuidado. Es la instrucción de Hashem. Y Hashem, eh, a la hora de pedir cuentas, es el rey. Él, él no va a negociar nada. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. El lector debe recordar que en el día del juicio, el Yom Hadim, que es otro nombre para Rosh Hashanah, todos los que están con vida sobre la tierra serán juzgados por el Eterno y van a ser divididos siempre en 3 grupos. Esto lo vemos desde la antigüedad. Para esto es necesario que estemos revisando una y otra vez lo que es la liturgia de Rosh Hashanah, la liturgia también de Yom Kippur, la liturgia de Sukkot. Los sadikim, los justos, los intermedios o los indecisos o los tibios, y los rashim, los malvados. Los justos son separados, son reunidos con el Eterno para estar presentes en la coronación y en la boda de su hijo, el Mashiach. Mientras tanto, los intermedios o indecisos y los malvados entran en el periodo llamado Yamin Noraim, de lo que conocemos como el periodo llamado el tiempo de la angustia. Mis hermanos, mi familia, estos no son conceptos cristianos. Estos son conceptos hebreos. Conceptos que, como había dicho al principio, dejaron de ser estudiados después de la última guerra de los judíos con los romanos en el año 135 de la era común, en el segundo siglo de esta era. Los mismos líderes tomaron la decisión de poner un alto para que no se siguiera estudiando lo que eran las profecías y las escatologías del pueblo, porque cada vez que los líderes comenzaban a estudiar, comenzaban a animar para hacer una revuelta en contra de los romanos, y los romanos arrasaban con la mayoría de los judíos. Así que para que ya no hubiera más matanzas, se tomó la decisión de no seguir estudiando estos temas escatológicos. Va a ser en el siglo XX, y lo he dicho muchas veces, gracias a el Rebbe Menachem Schneerson del movimiento Chabad Lubavitch, que es la persona que comienza a desempolvar todos estos estudios de escatología judía, y comienzan, hay ciertos académicos que ya tenían un tiempo trayendo información, y él insta a que comience nuevamente el estudio de la escatología judía. Cuando le digo esto, tenemos que tener en consideración que si usted va de un rabino hoy en día y le habla, si cree en un supuesto arrebatamiento o el rapto, como le dice el cristianismo, él se le va a reír la cara porque con esos términos él no conoce nada. Pero sí conoce lo que es la resurrección de los muertos. No conocen mucho porque no se estudia, solamente es cierto sector que está estudiando toda esta escatología, y este sector pertenece a los hasidim, a los hasídicos. Entiéndase que los hasídicos están dentro de diferentes facciones del judaísmo al día de hoy. Tiene hasídicos dentro de Chabad, tiene hasídicos dentro de Breslev, tiene hasídicos en otros grupos que no están asociados a ningún movimiento en particular, pero no todos estos hasídicos también están estudiando esto. Así que es un tema que nosotros debemos sacar tiempo para indagarlo. No todos los que nosotros venimos con Mashiach Yeshua tampoco estamos estudiando esto. Para mí, para que ustedes tengan una idea, yo apenas hace un poco más de 2 años, vamos a decir, casi 3 años, que comencé a estudiar esto desde el punto de vista judío. Para mí fue un choque increíble. Cuando yo comencé, recuerdo dónde estaba específicamente.
Me encontraba con mi hermano Daniel haciendo un trabajo y esto se estaba transmitiendo en vivo, todas estas enseñanzas. Mientras estaba trabajando, estaba escuchando a el maestro Joseph Wood hablar esto, lo que estoy comentando a ustedes, y yo quedé en shock. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Si eso es algo cristiano, ¿cómo nuestro maestro Joe está diciendo y hablando de un rapto judío? Pero ¿cómo? Si yo tenía ya en ese momento como 15, 16 años de estudiar totalmente lo opuesto. Pero ¿qué ocurre? Mientras me quedo y sigo escuchando, y luego pasó como un año más tarde y logré adquirir los estudios, y comienzo a estudiar y me siento con los diferentes libros. Cada vez que él daba una clase citaba unos cuantos libros, pues algunos de esos libros los adquirí y fui también buscando, y poco a poco me di cuenta que lo que él estaba diciendo era cierto. Pero yo sé que puede ser el caso de muchos de ustedes que pueden estar alarmándose al escuchar esto que estamos hablando, estos temas, pero siéntese, estúdielos. No me crea a mí, como dice nuestro rabí Rico, no me crea a mí, usted busque, haga la asignación. Se va a sorprender porque está ahí, de fuentes judías, que el cristianismo le dio otra forma, que lo sacó un poco fuera de contexto, es una cosa, pero la idea sigue siendo totalmente judía. Y aparece ahí, tenemos la evidencia, es lo que venimos verificando. Entonces, este tiempo, Yamin Noraim, el tiempo de la angustia de Jacob, un tiempo que está diseñado para que estos indecisos que ya están pasando entonces al lado del libro de la vida, se definan, crean, vivan entregados totalmente a Hashem y a Mashiach, también Yeshua, pero entonces la gran mayoría de ellos también va a pagar con sus vidas. Seguimos examinando la información. Las doctrinas cristianas acerca de lo que concierne a la resurrección de estos creyentes al final de los tiempos ha generado una amplia discusión acerca de este tema. Por un lado, la controversia se centra en el comúnmente llamado rapto. Rab Shaul, en su carta a las comunidades de Tesalónica, habla acerca del evento de la resurrección de los muertos, que es el nombre más correcto, más kasher, por decirlo así, de este evento, que toma lugar en el sonido del shofar y de cómo los vivos que son creyentes son reunidos y son llevados. Presta atención a esto. La palabra griega que se utiliza para ser llevados es arpusó. Y esta palabra, al ser traducida al latín, es raptier. Cuando esta traducción se va al español, se traduce como rapto, la cual se ha acuñado por siglos dándole otro significado y reemplazando así su origen judío y su significado. El lenguaje hebreo se dan tres términos para referirse tanto a los muertos que creyeron en el Mesías, así como a los que vivan cuando Él regrese. ¿Cuáles son los grupos que experimentan tanto la resurrección como el ser llevados? Bueno, en hebreo la palabra para reunir o para llevar es azav. Cuando el shofar llega a sonar en el primer Rosh Hashanah del año 6000, que es donde comienza la era mesiánica, esos 1000 años, lo que comúnmente en el otro campamento le llamamos milenio. Todavía Mashiach no ha llegado, recuerde. En la mente hebrea todavía Mashiach no ha llegado. En la escatología del cristianismo, todo este evento de la tribulación son 7 años antes del milenio, pero no en la hebrea. Recuerde esto siempre. En la hebrea, esos 7 años de la tribulación están dentro ya del milenio. Todavía Mashiach no ha llegado. Ahí, en ese Rosh Hashanah de ese año 1 del milenio, el año 6000, entonces
los justos, los sadiquín, pasan por un asaf, se reúnen o los reúne Hashem para que estén presentes en la coronación del Mesías. ¿Ok? Daniel 7, 13, 14. Presta atención a estas palabras. Veía la visión de la noche. He aquí en las nubes del cielo como un hijo del hombre que venía. Y llegó hasta el anciano de gran edad, o el anciano de días. Y le hicieron llegar delante de él. Y les dio señorío, gloria y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reinado que no se corromperá. Esa es la coronación del rey Mesías. Familia, vamos a ver el ejemplo de el rey David. El rey David fue rey de Hebrón 7 años. Y luego de los 7 años fue rey de todo Israel. Pero Hebrón es bien interesante. Hebrón es donde se encuentra la cueva de los patriarcas, donde está enterrado Abraham, Yitzhak, Jacob, Macpela. Todo eso allí se le conoce también dentro del judaísmo como el seno de Abraham. ¿Por qué se le conoce como el seno de Abraham? Porque se entiende que la resurrección comenzará en ese lugar, porque esos son los patriarcas de Israel. Y luego se moverá. Uno de los sucesos que se daban todos los días en el templo, cuando el Santo Templo de Jerusalén estaba en pie, era que los que están vigilando y están mirando uno en una muralla, le pregunta el Barcay si ha amanecido, ya viste el sol, está buscando que se vea la luz del sol para comenzar las operaciones en el Santo Templo. Y el vigía, mira hacia Hebrón. Y si en Hebrón ya el sol está alumbrando allá, entonces da el anuncio de que sí, de que el sol ya está alumbrando a Hebrón. ¿Por qué? Porque la luz de ese primer rayo de luz que se está viendo está anunciando proféticamente lo que es la resurrección. Y ellos entienden o entendían que esto se lleva a cabo primero en ese lugar. Y vuelvo y digo, ese lugar, Hebrón, se le llama también y se le conoce como el seno de Abraham. Importante. Si nosotros podemos entender eso y comprenderlo, la pregunta sería, ¿por qué David fue rey en Hebrón por 7 años y luego se convirtió en rey de todo Israel? De la misma forma, el rey Mesías, descendiente de David, nuestro Mashiach Yeshua, primeramente reina por 7 años, o es una coronación, ¿verdad? Que pasa por un 7 años con una boda, pero todavía no es la fiesta, todavía no este es el banquete vendrá después, pero va a ser todo en un lugar en específico. ¿Dónde es el cielo? No sé, yo creo que es una dimensión aparte. Allá estaremos viendo todo lo que es esta coronación, gozándonos con lo que es la boda. Recuerde que la boda son 7 días. En la antigüedad, el antiguo Israel, todos sabemos lo que es una jupá. La jupá donde se casa hoy en día se lleva a cabo la boda, la ceremonia. En la antigüedad no era una jupá como hoy en día nosotros vemos, sino que era un tipo de tienda completa donde se colocaba y allí estaban la pareja por 7 días sin salir. Eso se hacía en la antigüedad, en el Israel antiguo. Hoy en día pues se ha modificado y se coloca simplemente una jupá. Todo esto habla de esa boda que se va a llevar a cabo en ese Rosh Hashanah por un lapso de 7. Seguimos con Daniel 7:13, 7:2 y 13. Por lo tanto, nosotros también, ahora voy a leer Hebreos
Hebreos 12:12. Esto es importante. Se conecta con Daniel 7. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que en hebreo ya presenta una nube y es llamada nube de testigos. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, se le acercó delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, su reino que no será destruido. Conexión, Daniel 7:13 con Hebreos 12:12. Mashiach viene en una nube, pero en esa nube no viene solo, viene con testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los que fueron Asaf, recogidos en Rosh Hashanah, fueron llevados para que vieran toda esta coronación y para que fueran parte de la boda. ¿Cuándo es esto? ¿Qué día? Bueno, ya lo estamos diciendo desde hace varios meses. Rosh Hashanah, Daniel 7, Yom Hadin. Aquí vamos a ver la secuencia. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Inmediatamente en la mente hebrea, la mente judía, cuando dice se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco con la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono fueron de llama, las ruedas del mismo fuego ardientes, comenzó un juicio. El gran juez se sentó. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es Rosh Hashanah. Es Yom Hadin. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y luego entra entonces los pasajes de la coronación. Y aquí es donde nosotros juntamos de que, mira, todo esto se está llevando ese mismo día. Segundo término utilizado es un derivado de la palabra Asaf. Recuerde que Asaf hablamos que es un recogimiento. Y este otro segundo término es Ne-Esav. Ne-Esav. Esta palabra se utiliza ya sea para describir a un hombre justo que aún vive o a una persona que fallece y es recogida a sus ancestros. El diccionario del léxico hebreo, Gesenius, tiene una nota interesante, la palabra Ne-Esav. Ne-Esav dice, ser reunido con los ancestros de la persona, con sus padres, usada también para alguien que entra en el Hades, donde los hebreos entienden es el lugar donde se reúnen con los que fallecen. Esta reunión de la persona para con sus ancestros se distingue tanto para señalar que alguien murió como para describir que se enterró a alguien. Entonces, cuando nosotros seguimos la secuencia, como ya yo les comenté, la boda de Jacob y Lea en Bereshit 29, tenemos la secuencia de los siete días. La boda de Jacob con Rachel, Bereshit 29:15 también. La boda de Shimshon o Sansón, Shoftim o Jueces 14. El rico y Lázaro en el seno de Abraham en Lucas 16. Recuerde que el rico se encontraba en un lugar de tormento. Eleazar o Lázaro estaba en el seno de Abraham, y ese seno de Abraham, que es visto también como el cielo, se le llama Amachpela, donde están enterrados los patriarcas, en Hebrón, donde se lleva a cabo la resurrección. Los primeros que resucitan son los que están allí. Recuerde que este es el pensamiento judío, ¿ok? Si usted lo va a buscar en la Tanaj, ¿dónde dice eso? ¿Dónde habla de que Hebrón es el primer lugar donde resucita? No, en la Tanaj no está explícitamente, pero en la tradición sí. Y aquí es donde esto es vital.
porque nos damos cuenta que Rab Shaul está utilizando la tradición. Y esto yo lo he hablado bastantes veces. Reinado de David, vuelvo y digo, la primera vez que David reina por los primeros 7 años es en Hebrón, primera de Samuel 5. La limpieza del Mizbeach y los cuernos del altar. Vamos a hablar un poco del templo. El templo comenzaba sus ofrendas, los sacrificios de los animales. Recuerde siempre que todos los kohanim, todo el mundo caminaba descalzo. Los kohanim están trabajando, están derramando sangre en el piso. Allí hay orín, allí hay diferentes cosas que son desechos del animal. Y los primeros días, pues, el olor no está tan fuerte. Pero ya cuando llega al quinto y específicamente al sexto día, donde hay mucha sangre por todos lados, es bien, bien difícil caminar, el olor, lo que está ocurriendo. Y todos los séptimos días, cuando entraba el Shabbat, ya en la noche, los Kohanim no lo podían tener libre. Los Kohanim no podían disfrutar como estaban disfrutando todo el pueblo de Israel. Los Kohanim comenzaban la limpieza del altar, de todo donde se estaba llevando el perímetro sagrado, toda esta, las matanzas del animal, para que me vayan entendiendo mejor. Se llevaba a cabo Shabbat en la noche. Todo lo que es limpieza. Es bien importante porque era el séptimo día. Entre 6 días, cuando estaba pasando del sexto día al séptimo día, comenzaba todo lo que es la limpieza. Y eso mismo va a ocurrir en el planeta. Va a haber una limpieza específicamente después de 7 años. El altar que se llenaba de sangre, recuerde que el altar tiene cuatro cuernos, y cada cuerno representa los 4 extremos de la tierra. Se salpica sangre en estos extremos, hablando de shalom, de la paz, del balance que se supone que esté en la tierra cuando estaba el altar y todo el templo funcionando. Ahora bien, se comenzaba a limpiar con un paño todo lo que son las paredes del altar. Y eso ocurría en el séptimo día, según está escrito en la Mishnah. El patrón de 7 lo vemos en diferentes lugares una y otra vez. Y es por eso que no nos ha de extrañar que el primer año de estos 7, de la angustia de Jacob, es que se da todo este asaf, todo este recogimiento. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá el Eterno con él a los que durmieron en Yeshua. Ahí ya se nos está diciendo. Vienen con Yeshua. Y esto viene, obviamente, la segunda vuelta, que es cuando vienen a recoger los que ya se definieron y están pagando un precio sumamente alto. Un tercer punto con este Neelzaf. Reunión de los muertos justos, habrá un kashach. Este es otro término, kashach. Esta reunión de los justos que aún viven. Sofonías 2, del 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. El día se pase como el tamo, antes de que venga sobre vosotros el furor de la ira de Hashem. Antes que el día de la ira de Hashem venga sobre vosotros. Buscad a Hashem, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, por bendición seréis guardados en el día del enojo de Hashem. Sofonías 2, 1 al 3. Y aquí hay argumentos de que el pueblo de Israel, cuando se encontraba en Egipto, que estaba en Goshen, fueron guardados. Vieron todo lo que estaba aconteciendo, vieron las plagas, pero fueron guardados. Y aquí tenemos que decir, sí, es cierto, fueron guardados. Pero si seguimos la secuencia, esto que está hablando Sofonías de que fueron guardados, tenemos que juntarlos con
el día de Hashem. Yom Hashem, el día grande y terrible de Hashem. Ese es otro nombre para Rosh Hashanah. Y ya hemos visto bastante evidencia a través de todos estos estudios que es ese preciso día donde se lleva a cabo el junte o el asaf, el recogimiento de todos los justos. Kashach, la palabra hebrea kashach, para indicar una reunión, y es a la vez sinónimo de la palabra asaf, la cual denota una recolección. Esta reunión o este asaf, tanto de lo que ya fallecieron, recuerde, estos que murieron es Ne'ezaf, y los que aún viven, Kashav, todos los justos o los sadiquín, tomará lugar al inicio de lo que conocemos como el Día del Eterno, Yom Hashem, o Rosh Hashanah, como especifica segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Como dice Rab Shaul, les rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Adón, de nuestro amo, Yeshua, Mesías, y nuestro recogimiento a él, que no se ha movido fácilmente de su sentir, ni se conturbe ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestro, como si el día de Hashem estuviera cerca. No les engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Y la apostasía, mantenga sus ojos en este término que vamos a hablar de él. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el falso Mesías. Bien, Kenneth Wust. Kenneth Wust es un académico del griego, una persona que era bastante de la teología de reemplazo. Entonces, Kenneth Wust va a comenzar, como es un experto en griego, a definir qué es esto de apostasía. Y él mismo afirma de que esto fue mal usado, el término no se usó correctamente y se le cambió la connotación. Este notable académico, vuelvo y digo, del griego, especifica en su comentario de la escritura de la palabra por palabra algo muy interesante que se relaciona mucho al concepto que venimos explicando acerca del recogimiento o de la reunión de los creyentes que estarán con vida cuando ello suceda. La señal que la palabra apostasía es una mala traducción y que debería traducirse como partida. ¿Me entendió? La palabra debe entenderse como partida. La raíz del verbo afistemi la encontramos 15 veces en lo que comúnmente se le llama Nuevo Testamento, los escritos del primer siglo. Se tradujo 11 veces como partida, y aunque es comúnmente traducida en ese contexto, el significado predominante de este verbo en los escritos del primer siglo es en relación a alguien que en su acción se traslada de un lugar a otro o de una persona a otra. ¿Me entendió? Vamos a volver a repetir eso. Es en relación a alguien que en su acción se traslada de un lugar a otro o de una persona a otra, lo que es el término apostasía. El diccionario Liddell y Scott, en su edición clásica, nos proporciona un significado de apostasía como una separación, o este término interesante, esfumarse. El doctor E. Schuller English, quien el autor está enormemente agradecido, o sea, Kenneth Wust, por haber hecho notar acerca del significado de partida o separación como la manera correcta de traducir la palabra apostasía. Este hecho es autoritativo para entender el hecho de que la palabra griega se traduce como partida. Wust además añade que el concepto de apostasía se usaba algunas veces para señalar un tipo de rechazo o revuelta. Sin embargo, este significado no debería ser usado en referencia a esta palabra
donde el contexto no especifica que tenga ese significado. Nosotros encontramos hoy en día que apostasía se ha querido traducir como una persona que se aparta de la fe original. Y para nada, eso no es lo que está en el contexto de estas oraciones. Y estamos hablando de expertos en el griego, no son ni siquiera judíos, son cristianos, son académicos, pero ellos mismos afirman de que, mira, se tradujo mal. La traducción correcta debe ser o esfumarse o moverse de un punto a otro. West además añade que Rabino Shaul se refería al contexto del versículo que se debería traducir, presta atención, en cuanto a la reunión de los santos para con el Adón Yeshua en su venida, el cual es la partida de la congregación de la tierra. Esto es segunda de Tesalonicenses 2:1. En la carta anterior de Rab Shaul, él describe este evento con las siguientes palabras: entonces los que vivamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para así encontrarnos con el Adón en el aire, lo cual implica que hay una separación o hay una partida de la tierra. Recuerda que la palabra griega harpuso, que fue la primera que traímos aquí a discusión, significa ser llevados o ser quitado. Harpuso es la palabra utilizada en la primera carta de Rab Shaul, de Pablo, a los tesalonicenses. Su equivalente hebreo es natsal, que es en su forma, su raíz significa liberar. Un derivado de natsal es mutsal, el cual significa ser quitado o rápida partida. Interesante. Es algo que nos pone a pensar. De igual manera, la palabra griega que se utiliza en segunda de Tesalonicenses 2:1 para describir este recogimiento o esta reunión, episunagoge, ese es el término en griego, la cual es una referencia al equivalente griego del asupá, es un derivado de la palabra asaf, recogido. Y esto significa la congregación o asamblea. De acuerdo al libro de Números 10, Bamidbar número 10, del 1 al 3, la asamblea es reunida o recogida cuando se sonaba el shofar. Por lo tanto, aquellos que han aceptado a Mashiach serán, ¿verdad?, designados como nobles, son reunidos a las puertas de la asamblea cuando el shofar es sonado. Es interesante que una palabrita mal traducida, mal enseñada, creo que esto fue en los 1600 que comenzó a cambiar, se hizo esta mala traducción, nos lleva a errar, nos lleva a ver las cosas muy diferentes, y esto hace que nosotros reevaluemos tantas cosas, porque sabemos, como dije, esto se está llevando a cabo, o se va a llevar a cabo un Rosh Hashanah. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál Rosh Hashanah? ¿Será este próximo Rosh Hashanah? ¿Será el próximo del año que viene? Según nosotros estamos viendo las sazones del tiempo, cómo todo va cambiando, cómo todo se va moviendo tan y tan rápido. Y muchas personas están sintonizados en otro canal. Entonces, ¿cuál sería nuestra labor, mi familia? Obviamente, en lo personal, estar cada vez mejor con el Todopoderoso, instar a nuestra familia que esté mejor con el Todopoderoso y hacer la encomienda, la boda, la misión que Hashem nos ha dado sin perder tiempo, porque ya no hay tiempo que perder. No sabemos, yo no sé si esto se dé en el próximo Rosh Hashanah, que queda 10 meses y medio aproximadamente. No sabemos si quede 2 años, pero como va todo esto, estamos muy cerca, pero muy cerca.
Así que yo creo que es un momento para, de una vez y por todas, definirse dónde estamos. Yo muchas veces señalo, y tengo que decirlo así, que todavía los que se encuentran en el movimiento de las raíces hebreas, de la fe cristiana, pues no se han definido. Todavía están con un pie dentro de Roma y en el otro, pues, tratando de ver, no somos Judá, o somos Israel, pero todavía se siguen viendo no como israelitas reales. Todavía se sigue coqueteando con muchas cosas del mundo. Recuerdo hace unos años atrás llegaba el tiempo de Hanukkah y habían unas personas que salieron con hacer parrandas kosher, parrandas kosher. Se inventan unos términos para poder trabajar lo que todavía los ata al otro lado. Y así hay diferentes cosas que uno ve, cosas que uno se queda perplejo. ¿Qué está ocurriendo? Es tiempo, familia, es tiempo de una definición completa. Somos Israel, pues vamos a hacer las cosas como Israel las hace. Y recuerdo las palabras de nuestro rabí Rico el pasado Shabbat. No estamos hablando que te desligues completamente de la cultura de donde provienes, que dejes de comer lo que te caracteriza, ya sea como ya dominicano, puertorriqueño, o colombiano, cubano. No se trata de eso. Pero Israel se supone que se comporte de una forma en específico, que se dirija a Hashem en su servicio de una forma en específico, porque es un ensayo que se hace de Shabbat en Shabbat. De no simplemente esperar de que vengan los Moedim. Vamos, en los Moedim entonces hacemos esto otro, ¿no, mi hermano? Esto es un ensayo que se hace de Shabbat en Shabbat, de Shabbat en Shabbat. Bueno, hablé exactamente creo que una hora. Este tema lo vamos a seguir desarrollando. Todavía hay muchas cosas que vamos a estar tocando en las próximas clases. Vamos a estar hablando también de ¿cómo se llamaba esto? La abominación desoladora. Vamos a estar hablando de todas estas en las próximas clases, pero al momento, si hay alguna duda o pregunta